Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Este pasaje nos presenta la trama donde gobernadores y sátrapas, la base del gobierno de los medos persas, se han confabulado para acusar a Daniel. De cierto que el texto nos refleja la envidia y el celo profesional que existe en la corte medo-persa. La palabra de Dios nos habla que Daniel era uno de los 3 gobernadores en el reino y su espíritu era superior a los demás. En este contexto podemos encontrar rastros de resentimiento, de odio, racismo, envidia contra el siervo de Dios, que el texto lo presenta como alguien fiel. La palabra que se utiliza para ocasión, estos líderes políticos están decididos en encontrar ocasión para acusar a Daniel. Este término refleja la palabra aramea ilá, la cual básicamente se refiere a cargo, es decir, estos líderes están decididos a presentar cargos, acusación contra el siervo de Dios. Un término que posee un sentido similar en el Nuevo Testamento es la palabra griega atía, la cual se va a utilizar en el contexto de el juicio contra Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 38 leemos: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Esa es la traducción del término griego aitía. Y por supuesto, esta palabra se va a utilizar nuevamente en el capítulo 19, versículos 4 y 6. Y leemos: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y el versículo 6 nuevamente utiliza el mismo término. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Tanto la experiencia de Jesús como la historia de Daniel en este pasaje de Daniel 6:4 están caracterizadas por un grupo de líderes en ambas historias que acusan a alguien que no ha cometido ningún delito y en quien no pueden encontrar ninguna falta. Esta historia de Daniel, por supuesto, va a hablarnos del siervo de Dios en la corte medo-persa en Babilonia, mientras que nuestro amado Jesús fue llevado a la cruz en el contexto cuando Pilato, como gobernador, no puede encontrar base para la acusación que los líderes hacían contra nuestro Salvador. De igual manera,
Ambos casos son matizados por acusación, por odio, por resentimiento, y a la vez Dios va a manifestar su poder. Y aunque Jesucristo tuvo que ir a la cruz y morir, Él se levantó al tercer día. En el caso de Daniel, el texto nos habla que a pesar de que él es acusado y es juzgado ilegalmente, Dios va a intervenir de manera directa en su liberación. Estos líderes en Medo-Persia, ellos no podían encontrar ninguna falta, ninguna corrupción en Daniel. Lo interesante es que el texto nos revela que los líderes, los cuales son corruptos, no pudieron encontrar corrupción en el siervo de Dios. Este término corromper traduce el término arameo y que también se utiliza en el resto del Antiguo Testamento, shahat, en 140 ocasiones. En el libro de Daniel se va a utilizar en 3 ocasiones, tanto en el capítulo 2, versículo 9, donde se traduce con el término palabra perversa, y en este versículo de Daniel 6:4 se utiliza 2 veces en el sentido de falta. Cuando nosotros revisamos el significado de esa palabra en algunos pasajes del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que el término se refiere a destrucción, destruir. Aún Daniel capítulo 8 versículo 24 en la sección hebrea lo va a utilizar. Esta raíz shahat se va a utilizar en el relato del diluvio para hablar de cómo Dios decide destruir a esa generación, como aparece en Génesis 6:17, y además aparece en el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, como puede ser leído en Génesis capítulo 19, versículo 13. Cuando el ser humano se aparta de Dios, la corrupción es el resultado. Pero estos líderes políticos que están buscando corrupción en Daniel no la pueden encontrar, porque Daniel tiene una relación personal con el Dios verdadero, por lo cual ellos mismos concluyen que Él es fiel. No pueden encontrar símbolo de corrupción en el desempeño de su labor. Esa expresión que se ha traducido en este pasaje como fiel está rindiendo una raíz verbal muy importante en el Antiguo Testamento, la cual se va a utilizar en el resto del Antiguo Testamento en 330 ocasiones, y me refiero a la palabra amán. Nosotros conocemos muy bien el término amén, que proviene de esta raíz, la cual significa ser firme, ser verdadero, ser fiel. Y este término usted y yo lo vamos a encontrar en múltiples ocasiones. En el libro de Daniel, nosotros vamos a encontrar esta raíz en Daniel 2:45, cuando el profeta habla de que el sueño y la interpretación que él da del sueño al rey Nabucodonosor es fiel y verdadera. Y así usted y yo vamos a encontrar esta raíz que se utiliza aquí en este versículo 4, y en el capítulo 6 se vuelve a utilizar en el versículo 23. En varias ocasiones nosotros vamos a encontrar cómo la palabra de Dios nos describe el sentido de esta raíz, cómo se utiliza en relación a Dios y a los seres humanos. El texto, por ejemplo, nos habla acerca de David en 1 Samuel capítulo 22, versículo 14. Entonces Ahimelech respondió al rey Saúl y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Este pasaje nos habla de la fidelidad, del desempeño que David tenía como un líder militar en el ejército de Saúl. Así también cuando vamos a Nehemías capítulo 13, versículo 13, nosotros leemos: y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. A lo largo de la historia, los hijos de Dios que siguen la palabra de Dios son identificados como fieles. Pero por supuesto,
El texto bíblico nos va a hablar en muchas ocasiones de que nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios verdadero. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, nosotros leemos: conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De igual manera, el profeta Isaías, capítulo 49, versículo 7, va a resaltar esa cualidad divina. Tú y yo somos invitados por la palabra de Dios a ser fieles a un Dios que es fiel. Cuando nosotros leemos en el libro de Josué capítulo 24 versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Dios nos invita a que le seamos fieles en todo lo que hacemos. El texto bíblico nos va a hablar de varios ejemplos de fidelidad, como es presentado en 2 Reyes capítulo 12 versículo 15, hablando de los trabajadores en el templo. Y no se tomaba cuenta los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Daniel es presentado como un hombre fiel delante de Dios, como un hombre que realiza su trabajo fielmente. Hoy nosotros somos invitados a imitar a ese Dios que es fiel. En Levítico 19:2 el texto nos habla de que Dios es santo y Él nos pide que seamos santos como Él. Solo en conexión con el cielo, solo dependiendo de Dios y siendo guiados por el poder del Espíritu Santo, tú y yo podemos vivir una vida de santidad. Contrario a la fidelidad, el texto bíblico nos va a presentar que la mentira es lo opuesto a la verdad y a la fidelidad. En Proverbios capítulo 12, versículo 22, el texto nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Al igual que Daniel, tú y yo tendremos que afrontar personas que hablan mal de nosotros. Pero como el Señor Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Daniel fue falsamente acusado y él fue lanzado al foso de los leones. Pero Dios, que es fiel, Dios, que ha prometido estar con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo, esa noche cerró la boca de los leones y Daniel fue preservado. En el versículo 23, el texto una vez más va a utilizar la misma palabra fiel. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Apreciado amigo, hoy tú y yo tenemos el privilegio de confiar en nuestro Dios y serle fiel hasta aquel día que Él se manifiesta. Como dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Todos nosotros hemos fallado al Señor, pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él, tú y yo gozaremos la bendición de su compañía, la bendición de la fortaleza que Él nos da para que permanezcamos fieles. Que Dios te bendiga. Yo quiero ser como José, el hijo de Jacob, que se mantuvo fiel a Dios en la casa del faraón. Cuando llegó la tentación, él escogió servir a su Señor. Yo también quiero ser fiel, así
tal cual lo fue José. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Jóvenes, escuchan mi voz, nunca se aparten de Dios, oh no, un ejemplo para el mundo somos tú y yo, por amor a nuestro Señor. Canta conmigo esta canción. Dile, Jesús, te necesito hoy. Yo quiero ser un santuario para Dios. Desde hoy me consagro a ti, Señor. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí tu amor, de tu Espíritu Santo lléname. Yo también quiero ser fiel. Dios transforma mi corazón, que otros